Buenas tardes. Vamos a continuar nuestras exposiciones sobre el sistema acuífero guaraní que ya habíamos desarrollado anteriormente, complementando muchos aspectos que pueden haber quedado confusos, algunos de los cuales quiero rectificar ahora mismo, asegurar que en general todas las zonas donde el acuífero está en profundidad a varios cientos de metros, cubierto por basalto, por capas basálticas espesas, no existe riesgo de que haya contaminación. Pero en las zonas donde no hay cobertura de basalto, particularmente en las zonas de recarga del acuífero, que son como un 10% del total, en esos lugares sí puede haber contaminación porque el acuífero está expuesto a la infiltración que viene de la superficie. Voy a aprovechar este video para relatar algunas reflexiones y en el marco de este ciclo tratar de explicar algunos temas relacionados con los acuíferos, que son una de las principales fuentes de agua para ciudades, comunidades, balnearios termales y establecimientos agropecuarios. En este caso vamos a hablar en particular de un acuífero bastante importante, que es el acuífero guaraní, que es un sistema acuífero que fue conceptualizado no hace mucho tiempo. En realidad fue mi idea cuando yo estaba trabajando en esta institución canadiense, el International Development Research Center, de aplicar algunos recursos que estaban disponibles, de desarrollar un proyecto en este acuífero, que en realidad en esa época eran varios acuíferos. El acuífero Uruguay, en Uruguay había un acuífero que se le llamaba Tacuarembó, había uno en Brasil que se le llamaba Botucatú, y había un acuífero Paraguay que se le llamaba Misiones, etc. Entonces la idea fue juntar a todos esos acuíferos y juntar a los hidrogeólogos que trabajaban en el tema, y eso se logró, y finalmente hidrogeólogos se pusieron de acuerdo, brasileños, argentinos, uruguayos y paraguayos, y se denominó a ese sistema acuífero como Sistema Acuífero Guaraní. La propuesta mía era porque yo estaba trabajando con comunidades guaraní en Brasil, en Paraguay, en Argentina y también en Uruguay, que coincidían en general con el área geográfica en que habitaban y todavía habitan los pueblos guaraníes. Al cabo de unos años se logró desarrollar un proyecto más en profundidad. Eso fue en 2005, 2006 y 2007. Y pues yo pude trabajar ahí como consultor en algunos aspectos importantes, en áreas pilotos, en Ribeirão Preto, en Paraguay, en Itapúa, en Salto Concordia, Rivera Libramento, en estudio de los acuíferos, perforaciones, pruebas de bombeo, etcétera, lo cual me permitió conocer incluso mucho mejor el acuífero. Este acuífero es un acuífero muy grande en área, son 1 millón de kilómetros cuadrados. La recarga ocurre en solamente más o menos un 10% del área. O sea que en el sector norte, en Brasil, se extiende por aproximadamente 100.000 kilómetros cuadrados. En el sector sur será como de 10.000 kilómetros cuadrados. En total podemos decir que hay recarga en unos 110.000 kilómetros cuadrados, y considerando el volumen de lluvias que hay en ambos sectores, se puede decir que la recarga total del acuífero, que implica en realidad el agua que puede utilizarse sin que los niveles desciendan, es del orden de 1.800 a 2.500 metros cúbicos por segundo para toda la cuenca, la mayor parte en el sector norte. Y en el sector sur será de 300 a 500 metros cúbicos por segundo, que en el caso de Uruguay se usa fundamentalmente para termas, para el agua termal. La posibilidad de usar los volúmenes se da sobre todo en las zonas donde el acuífero es poco profundo, y ahí se usa para fines agrícolas y abastecimiento, y donde el acuífero es más profundo y el agua tiene una temperatura más elevada, entonces se puede usar para el desarrollo de termas. Eso no es tan fácil en el caso de Brasil, porque el agua es muy caliente en el acuífero, a la zona, digamos, a la altura de Foz de Iguazú. Ahí el agua es más caliente, llega a 60 grados, a diferencia que acá en las termas llega a 46, 47 grados, pero
las termas ya no tienen tanta utilidad en un lugar donde hace bastante calor todo el año, ¿no? Entonces eso cambia el fin que se persigue. Esa es un poco la idea general. Esto da para más de una conversación y estoy tratando de entrarle al tema porque hay muchas cosas para decir. Y la primera es que la cantidad, los volúmenes de los que estamos hablando no son gigantescos. En realidad no es tan grande la cantidad de agua, pero sí lo que tiene de bueno es que el agua está distribuida en muchos lugares, no hay que llevarla, y no se necesitan cañerías para llevarla de un lugar a otro, y con solo ser un pozo se puede disponer de ella. Algunos temas generales sobre el acuífero corresponde señalar, tal vez lo obviamos anteriormente. Bueno, en primer lugar, que su área, su extensión es de 1.200.000 kilómetros cuadrados y en esa zona viven 70 millones de habitantes. La profundidad del acuífero generalmente se encuentra hasta 1.000, 1.100, 1.200 metros, incluso hasta 1.800 metros de profundidad. El espesor del acuífero, que es el espesor de las areniscas en la práctica, en promedio es unos 250 metros. Los pozos pueden llegar a producir 1.000.000 de litros por hora, aunque eso es excepcional, pero generalmente producen de 100 a 200.000 litros por hora. El caso del acuífero del pozo de la termal Arapey llegó a producir en un principio 800.000 litros por hora. Pero eso es excepcional y en general estamos hablando de 40, 50.000, 100.000 o incluso en algunos casos 200.000 litros hora, lo cual es una productividad enorme. Las temperaturas del acuífero varían entre las naturales, cuando está cerca de la superficie, que son 16, 17 grados, a 33, 34, 35 e incluso las zonas más profundas a 65 grados. 46, 47 grados es la temperatura que salen las aguas de los pozos termales de Daymán, por ejemplo. El acuífero está contenido en areniscas que son Jurásico-Cretácicas. Estamos hablando de 180, 120 millones de años, que se depositaron en un prolongado y gigantesco ambiente árido que dio lugar a la formación de muchas dunas, lo que sería el desierto de Botucatú o de Tacuarembó. Hace unos 120 millones de años comenzaron las erupciones de muchos volcanes en grandes grietas de la corteza y estas fueron cubriendo las arenas. Creció vegetación, se formaron suelos, se depositaron otros sedimentos y las areniscas quedaron abajo, cubiertas por basalto y otras formaciones superiores, más recientes. En esas areniscas el agua entró, fue entrando y se impregnaron de agua, que es la situación actual. En este caso vamos a tomar, para hablar más en detalle, las 4 áreas piloto que se estudiaron más en profundidad. En primer lugar, el área piloto de Ribeirão Preto, que es una ciudad del estado de San Pablo, del norte del estado de San Pablo, que tiene unos 800.000 habitantes y que produce caña de azúcar y alcohol y depende totalmente del agua del acuífero guaraní. Tiene varios pozos que producen entre 100.000 y 180.000 litros por hora, algunos más de 200.000 litros por hora. Está teniendo algún problema porque el nivel del acuífero se ha deprimido un poco, porque es la única fuente de abastecimiento de Ribeirão Preto. Está situada en el contacto superficial entre Serra Geral, que son los basaltos, que así se les llama en Brasil, y la formación Botucatú, que son las areniscas. Esto ocurre entre el Jurásico y el Cretácico, ¿no? Época de los dinosaurios, para que la gente entienda, y aparece acá como el basalto más resistente en posiciones más elevadas y la parte de areniscas en posiciones más bajas. Son pequeños cerros, morros, que están un poco más elevados, formando cerros, parecido a lo que pasa en Tacuarembó, que hay cerros chatos, pero aquí se nota menos porque los suelos son más profundos, todo más suavizado, digamos. En algunos lugares esa escarpa es muy clara y en otros no tanto. La otra área piloto que es importante y que hay que tener en cuenta es el área de Itapúa, en Paraguay. El departamento de Itapúa tiene 16.500 kilómetros cuadrados, 600.000 habitantes,
la capital es Encarnación, y las zonas donde el acuífero es utilizado son algunas ciudades del interior del departamento, como por ejemplo Hohenau, que tiene 15.000 habitantes, Trinidad, 9.000, Jesús tiene 6.000 y Obligados 16.000. Esas 4 poblaciones son las que utilizan el acuífero guaraní. El área piloto está constituida por un área de afloramiento de la arenisca, que en Paraguay se llama Formación Misiones, y está rodeada por zonas de afloramiento de basaltos de la formación Alto Paraná, que es el nombre que se le da al basalto en Paraguay. Los caudales de los pozos son menores, podría ser muchísimo más, pero ellos utilizan caudales de 5.000 a 20.000 litros por hora en los pozos, que tienen de 70 a 75 metros de profundidad. La utilización es menor, principalmente para las actividades agropecuarias. El área piloto de Salto Concordia es diferente porque allí sí el acuífero se encuentra a profundidad, está como a 900 metros de profundidad, y en esa zona es una zona con 2 ciudades grandes, como son Salto, que tiene 110.000 habitantes, y Concordia, que tiene 150.000, y ahí hay varios pozos profundos con grandes caudales. En Concordia hay un pozo en Sorraquín, otro en Vertiente, cerca de Concordia está Ayuí y un poco más lejos Federación. Hay varios pozos del lado argentino, en Entre Ríos. En estos pozos, con excepción de Sorraquín, pero en general lo que hay es termas que utilizan con fines turísticos. Del lado uruguayo está Remeros, que lo usa el Club Remeros, está a las orillas del río Uruguay, en un lugar fantástico. Cuando se crece el río Uruguay hay que abandonar las termas, ¿no? O el club más bien, la parte baja del club. El Horacio Quiroga, también las termas de Horacio Quiroga, las termas de Aymán. Hay unas del lado de Paysandú que se llama San Nicanor y otras Guavillú. Y también está Fuente Nueva, eso está cerca de Daimán, la Posada del siglo XIX. Hay muchos pozos también del lado uruguayo. Los caudales de cada uno de esos pozos en realidad podrían ser mucho mayores, pero aproximadamente son de 40.000 litros por hora, aunque puede subir hasta 100.000 litros por hora. Se sabe que si se aumenta mucho baja la presión y en general se ha procurado no exagerar y hay un control de los niveles de extracción. Y finalmente en el área de Rivera Libramento, que es el área piloto que se estudió también, ahí la situación es bastante distinta porque, bueno, en primer lugar son 2 ciudades grandes. Rivera tiene 85.000 habitantes y Libramento 90.000. Libramento utiliza el agua del acuífero guaraní directamente a través de Departamento de Aguas y Esgotos, el DAE, en el parque hidráulico, en el barrio Armour, etc. Y allí extraen el 100% del agua que utiliza Libramento se extrae del acuífero guaraní. La ciudad de Rivera, en cambio, que también extrae la mitad, por lo menos la mitad del agua que utiliza del acuífero guaraní, tiene la ciudad alfina de Ose, el Parque Británico, y además el embalse Cuñapirú, que no tiene nada que ver con el acuífero, pero que también abastece la ciudad. También en Rivera Libramento los pozos tienen de 70 a 100 metros y los caudales que se utilizan son entre 15 y 75.000 litros. En Rivera Libramento, debido a que se utiliza mucho, hay un intenso uso del agua subterránea, los niveles han descendido también, al igual que en Riberao Preto. Está como en el límite de la disponibilidad de agua del acuífero en esa zona, tanto en Rivera como en Libramento como en Riberao Preto. En ambos lugares, por ser acuífero superficial, en contacto con el suelo superficial, hay riesgo de contaminación. Digamos, hay que tomar precauciones para que no ocurra, pero ha habido eventos de contaminación tanto en Rivera como en Libramento e incluso también en Riberao Preto.